¿Sabías que la hipertensión arterial es una de las principales causas de enfermedades del corazón, derrames cerebrales e insuficiencia renal? Se le conoce como el asesino silencioso porque en la mayoría de los casos no presenta síntomas evidentes, pero puede causar un daño progresivo en tu cuerpo sin que te des cuenta. En este video te explicaré qué es la hipertensión arterial, cuáles son los síntomas de alarma, cómo puedes detectarla a tiempo para evitar complicaciones y cómo puedes bajar la presión de manera natural y con la ayuda de medicamentos. La hipertensión arterial es una condición en la que tu cuerpo pierde la capacidad de controlar adecuadamente tu presión arterial. Es decir, de manera constante vas a tener niveles altos de presión por mucho tiempo y de esta manera órganos como tu corazón, riñones, cerebro, vasos sanguíneos y ojos se estarán dañando progresivamente y muchas veces sin que te des cuenta. Generalmente esto pasa después de años y puede que si nunca supiste que eres hipertenso, el primer síntoma sea un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca, un derrame cerebral, una hemorragia en el cerebro, insuficiencia renal o problemas en la visión. La presión alta da pocos síntomas y en la mayoría de las veces si da síntomas son muy inespecíficos. Por esta razón es muy importante que te tomes la presión de vez en cuando, por lo menos cada 2 años, especialmente si eres alguien mayor de 40 años. Se considera que tenemos presión arterial alta cuando tu presión arterial sistólica es igual o mayor a 140 y la presión arterial diastólica igual o mayor a 90. Para poder decir que eres hipertenso, debes mantener cifras altas de presión arterial durante un tiempo. Es decir, te tienes que tomar la presión arterial en varias ocasiones y se debe mantener alta constantemente para poder decir que es hipertensión. Y de esta manera evitar diagnosticar erróneamente a alguien que quizás se le subió la presión de forma ocasional por algún susto, estrés, tras realizar actividad física o incluso por un dolor. Lo que quiero decir es que si solamente una vez saliste con presión alta, no significa que seas hipertenso. Si yo en este momento, por ejemplo, salgo a correr y regreso a casa y enseguida me toman la presión, seguramente tendré la presión alta, pero esto sería de manera transitoria, ya que mi cuerpo tendría que aumentar la presión arterial para poder entregar oxígeno a mis células y tejidos de manera más rápida. Es a fin de cuentas una necesidad que mi cuerpo tiene y tiene que satisfacer, tiene que aumentar la presión para yo poder satisfacer a mis células y tejidos. Pero entonces, ¿qué síntomas puede llegar a dar la hipertensión arterial? Bueno, como ya hemos comentado, muchas veces suele ser asintomática y no dar síntomas hasta que ya es muy tarde. Sin embargo, en algunas ocasiones, de manera inicial, la presión alta se puede manifestar como un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es uno de los síntomas iniciales que las personas asocian con la hipertensión arterial y se trata de dolores de cabeza que son persistentes. Es un dolor que afecta especialmente la parte trasera de la cabeza en la región occipital o también puede ser un dolor generalizado que afecta toda tu cabeza. Este dolor se suele agravar cuando realizas ejercicio, ya que la presión aumenta durante la actividad física. Así es que si sueles tener dolores de cabeza frecuentemente, sería conveniente que te midieras la presión de vez en cuando. El segundo síntoma frecuente que te quiero comentar son los mareos. Esa sensación de inestabilidad o aturdimiento también puede ser un dato de hipertensión arterial. Aunque suele ser un síntoma poco específico, ya que otras condiciones también pueden provocarlo, por ejemplo la misma presión baja o hipotensión arterial, que en este caso es todo lo contrario a la hipertensión, puede provocar también mareos. También tener el azúcar baja en sangre o la hipoglucemia puede manifestarse con mareos. Por este motivo, ante la presencia de mareos o inestabilidad, es importante medir la presión arterial para valorar la posible causa. En estos casos se recomienda que la persona se acueste para evitar una caída y por consiguiente una lesión. Otro síntoma puede ser zumbidos en los oídos. Es un síntoma que pueden presentar los pacientes hipertensos y significa que las cifras tensionales elevadas han afectado también a los oídos. Las personas suelen experimentar un sonido molesto que puede afectar uno o ambos oídos y este síntoma también se le conoce como acúfenos o tinnitus. Sangrado nasal. El sangrado nasal, también conocido en términos médicos como epistaxis, es un síntoma que puede asociarse a la hipertensión arterial, especialmente cuando las cifras tensionales son muy altas, por arriba de los 180-110. Este síntoma es poco frecuente en pacientes con hipertensión, pero cuando se manifiesta puede indicarnos que existe un aumento súbito de la presión arterial. Este sangrado nasal ocurre por un daño de los vasos sanguíneos nasales, producto de la misma presión alta. En estos casos se debe acudir con tu médico para una valoración y se recomienda presionar la nariz para detener el sangrado e inclinar la cabeza hacia adelante, de esta manera. Como parte de la valoración también es importante medir la presión arterial para ver si esta es la causa. Visión borrosa. Otro síntoma importante a tener en cuenta es la visión borrosa.
Los pacientes hipertensos algunas veces experimentan problemas en la visión, como ver destellos de luz o tener dificultad para enfocar objetos. Adicionalmente, algunas personas con presión muy alta pueden presentar una hemorragia subconjuntival, es decir, puede haber una mancha roja de sangre en el ojo que puede ser impactante para muchas personas. Esto se debe al daño de los vasos sanguíneos en los ojos e incluso esta misma hipertensión puede dañar la retina en la parte posterior del ojo y provocar una retinopatía hipertensiva. Palpitaciones cardíacas. Las palpitaciones cardíacas pueden ser otro síntoma de la hipertensión arterial. Los pacientes pueden experimentar un aumento en la velocidad en la que late el corazón. Eso se debe a que la misma hipertensión arterial puede afectar estructural y funcionalmente al corazón, generando arritmias. En estos casos es prudente checar la presión arterial para ver si esta es la causa e incluso si vas con un cardiólogo puede que te pida una ecografía del corazón para evaluar el grosor del corazón. Y también es importante descartar otras causas como puede ser una anemia o un aumento de las hormonas tiroideas que también pueden dar síntomas muy parecidos. Ahora bien, ¿cuál es la dieta que debe seguir una persona para bajar o mejorar su presión? Bueno, existen dos dietas que son ideales para pacientes hipertensos. La dieta DASH, que significa enfoques dietéticos para detener la hipertensión, y la dieta mediterránea. Estas dos dietas han mostrado que pueden disminuir la presión arterial. Ambas fomentan el consumo de alimentos naturales y frescos y reducen aquellos alimentos ultraprocesados o con alto contenido en sodio y grasas no saludables. En cuanto a los alimentos recomendados, ambas dietas incluyen frutas y verduras frescas, cereales integrales como avena, arroz y pan integral, un bajo consumo en carnes rojas con mucha grasa y en su lugar se recomiendan proteínas magras provenientes del pescado, aves, legumbres y frutos secos, así como también lácteos bajos en grasa en el caso de la dieta DASH. La dieta mediterránea, por su parte, destaca el consumo de grasas saludables como el aceite de oliva como fuente principal, pero también aguacates, nueces, salmón, sardinas, aceites y semillas. Otro punto importante a mencionar es el potasio. El consumo de alimentos ricos en potasio se ha asociado a una disminución de la presión arterial. El potasio ayuda a disminuir la tensión de tus vasos sanguíneos y ayuda a que se elimine el sodio. Algunos alimentos ricos en potasio son las naranjas, los tomates, el plátano, el aguacate, la papaya, las espinacas, el brócoli y entre otros más. Por otro lado, se deben evitar los alimentos ultraprocesados, las carnes rojas en exceso, los embutidos, la comida rápida, los productos con alto contenido en azúcar añadida, los refrescos y las grasas saturadas o trans. La dieta DASH también limita el consumo de sal. Y mucho ojo con esto, porque cuando hablamos de sal no solo me refiero a la sal de mesa. De hecho, déjame decirte que generalmente el exceso de sal no suele provenir en la mayoría de las veces de la sal de mesa, sino de los alimentos ultraprocesados. Hasta un 70% de la sal que consumimos proviene de alimentos ultraprocesados como las sopas instantáneas, el pan, la pizza, embutidos, papas fritas y quesos procesados. Pero entonces, ¿cuánta sal debemos consumir al día? Según la Asociación Americana del Corazón, se recomienda consumir menos de 2,3 gramos de sodio al día, lo que equivale a un poco menos de una cucharadita de sal. También es importante hacer ejercicio con regularidad, dormir bien, bajar de peso si tienes sobrepeso u obesidad, disminuir el estrés, tener un buen control de tus enfermedades crónicas, por ejemplo, de tu diabetes. Debes evitar también fumar, dejar el alcohol o por lo menos disminuir su consumo. Finalmente, ¿cuándo debemos tomar medicamentos para tratar la hipertensión? En general se recomienda iniciar con medicamentos antihipertensivos cuando se tiene una presión igual o mayor a 160/100 o 140/90 a pesar de haber iniciado con cambios en estilos de vida y no lograr bajar la presión. También se debe considerar si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares u otras enfermedades crónicas. Y en estos casos podemos utilizar una gran variedad de medicamentos que en muchas ocasiones se deben individualizar de acuerdo al perfil de salud de la persona. Tenemos por ejemplo a los IECAS, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, un grupo de medicamentos como el captopril, enalapril y ramipril. La angiotensina contrae los vasos sanguíneos y eleva la presión arterial. Estos medicamentos, al inhibir esta enzima, hacen que los vasos sanguíneos se relajen y la presión baje. Y también ejercen otros mecanismos complejos que ocurren a nivel de riñón. Después tenemos a los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como los sartán y telmisartán. Lo que hacen es bloquear directamente a los receptores de la angiotensina 2, evitando que esta sustancia contraiga los vasos sanguíneos. Estos funcionan de manera muy similar a los IECAS y se suelen utilizar mucho en pacientes con diabetes o insuficiencia renal que tienen hipertensión.
Después tenemos a los bloqueadores de los canales de calcio como el amlodipino. Estos medicamentos bloquean la entrada de calcio a las células del músculo liso de tus vasos sanguíneos y de tu corazón, lo cual relaja tus arterias y mejora el flujo sanguíneo, reduciendo así la presión arterial. También tenemos a los diuréticos como la hidroclorotiazida o clortalidona, que ayudan a reducir la presión arterial eliminando el exceso de sodio y agua de tu cuerpo a través de los riñones. Y la lista no acaba, existen muchos otros medicamentos para bajar la presión, pero estos son los más comunes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado y te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos y familia. Te agradecería mucho si me regalas un like y comentas este video. Sin más que decir, me despido y les deseo un excelente día. Hasta la próxima.